Bueno, estamos junto hoy a Sergio Rufinengo, que ha trabajado junto a Martín Eguares y a Jorge Marcangeli en el laboratorio de artrópodos y hoy actualmente en el CIAS. Tuvo un recorrido muy similar y junto con Martín Eguaras, como mencioné anteriormente. Y bueno, hoy un poco para empezar esta entrevista lo invitábamos para conocer su recorrido personal y recorrido académico. Estábamos interesados en saber, digamos, sus avances en el campo académico, los financiamientos que obtuvo, digamos, su evolución, las nuevas vertientes que indagó junto al grupo de investigación y digamos qué desafíos encontró y qué oportunidades ve a futuro un poco respecto de la actividad apícola zonal. En base un poco a esta resumida presentación de Sergio, nos gustaría empezar a preguntarle a Sergio cómo empezó su actividad y bueno, que a partir de ahí seguiremos indagando un poco en su vida. Muchas gracias también por participar hoy junto con nosotros. No, muchas gracias a vos por esta entrevista. Mirá, mis inicios son muy particulares. Yo vengo de un pueblo o ciudad, puede ser siempre la pelea que tenemos en la zona de Santa Fe, que se llama Galvez. Hoy tiene alrededor de 20.000 habitantes y yo era una persona muy rara en el sentido de que me gustaban las cosas raras, ¿sí? Y se me ocurrió allá por mi segundo o tercer año de secundario que lo que me gustaba hacer era biología marina, ¿sí? Entonces cuando eh, empecé a indagar y demás, vi que uno de los lugares donde se hacía la carrera, donde se podía estudiar esta carrera era el Mar del Plata. Y bueno, y se me quedó una fijación en el sentido, mi viejo me apoyó muchísimo en eso, así que me vine para Mar del Plata a estudiar biología marina, y de hecho estudié biología marina, ¿sí? Me recibí, recuerdo que mi tesis de grado fue en cangrejos de acá de la laguna, hacíamos análisis de salinidad y demás del agua de la laguna y ver a qué salinidad respondían esos cangrejos. Pero el tema es que eran épocas muy complicadas principalmente desde lo que tenía que ver con el acceso a becas, que básicamente es lo que nosotros teníamos por delante para poder llevar adelante una etapa profesional lo mejor que se pudiera, ¿no? O sea, era beca o tener algún cargo en la universidad, y no había mucho más que eso. Eran muy poquitos los que podían ingresar a la actividad privada. Hoy creo que eso sigue siendo así también. Pero bueno, pasó lo que debía pasar. Yo estaba recién casado, una vez que me recibí, con un chico por venir, y no tuve la suerte que hubiera querido en relación a eso, y me quedé en un momento en pampa de la vía, como se decía en esa época, sin trabajo de lo que yo quería hacer, trabajando en un bar que estaba enfrente de la facultad. Y es ahí donde, bueno, Martín, que fue mi amigo de toda la vida, por lo menos desde que llegué a Mar del Plata, él fue el que me tendió una mano muy grande siempre. Martín de Guaras me dijo, mira, yo no te puedo ofrecer mucho más que esto, pero te animás a venir al laboratorio, a empezar a recorrer este camino de las abejas a través de la sanidad. Me dice, lo que te puedo ofrecer es el lugar de trabajo. En ese entonces el laboratorio de artrópodos, que es como se conoció al principio, estaba bajo la dirección de un doctor que se llamaba Fernández, que estuvo un tiempo a cargo y después se fue, que era de CONICET, creo, si mal no recuerdo. Y bueno, digo, sí, cómo no. Mientras trabajaba en el bar, empecé a ir al laboratorio, empecé a trabajar en una enfermedad que en aquel momento, en una patología en aquel momento, tenía bastante auge porque había varios problemas, que se llamaba ascoferosis, era una enfermedad producida por un hongo en la cría de abejas. Y bueno, y empecé a hacer algunas cosas con eso, empecé a estudiar, e incluso eso me abrió la puerta y tuve la suerte de acceder a una beca para ir a España un par de meses a trabajar en eso. Yo me escribía mucho con la gente que trabajaba en España, en Córdoba, también charlando con Martín y con Fernández, dijimos, bueno, ¿por qué no le escribimos a ver si existe la posibilidad de ir a hacer algo allá? Y bueno, y salió, estuve en el año, si mal no recuerdo, 94, 95,
un par de meses allá. ¿eh? Tardó mucho en salir, porque antes de que yo pudiera viajar es cuando ingreso a un cargo en la Facultad de Ciencias Agrarias. Para que tengas claro más o menos, yo ingreso al laboratorio en el año 91, estoy hasta el año 93. Bien. En el año 93 se me dice que hay la posibilidad de concursar por un cargo en Ciencias Agrarias, en Balcarce. Te imaginás que se me abría la puerta que yo estaba esperando. Eran abejas, no era en cangrejos como yo hubiera querido, pero en ese momento, viste, no hay mucho que pensar, más que ya tenía un chiquito nacido, casado, y bueno, y ahí fue cuando me fui para Balcarce, en el año 93. Y la beca habíamos pedido en el año 92, te imaginas, en esa época internet No, sí. era una carreta, todo se hacía por correo, entonces los tiempos eran muy largos, ¿viste? Entonces una beca que me salió en el año de la Junta de Andalucía, recuerdo, en el año 92, terminó podido ser siendo desarrollado en el año 94, Claro. ¿sí? Así que, pero básicamente ahí es donde yo recuerdo con mucho cariño todo eso, porque te imaginas que se fueron dando las cosas de tal manera bueno, que terminamos con un cargo en Balcarce y con un viaje a España, sin siquiera tenerlo muy claro ni muy cerca de lo que uno pretendía al principio, ¿viste? Así que bueno, son cosas que se van dando y que realmente fueron la apertura de todo esto a un mundo que obviamente eh, se transformó en una pasión, porque quienes trabajamos en este tipo de cosas, a veces la cuestión es más pasional que otra cosa, hay mucho de sentimiento en lo que uno hace. Y bueno, y se fue creciendo, y se fue creciendo muy bien. Yo mantuve la relación con el laboratorio de artrópodos todo el tiempo. De hecho, iniciamos líneas de investigación conjunta, se presentaron proyectos juntos, que permitieron la dirección de tesistas en el laboratorio principalmente. Y bueno, y así fuimos transitando todo este camino en relación a esto que yo te contaba, ¿no? Que fue un poco, si se quiere, un poco fortuito al principio, ¿no? Este, yo pasé de ver todo mal ¿viste? A de golpe tener algo, ¿viste? Más concreto. De cualquier manera, los años 90 fueron años muy complejos, ¿no? Sí, Fueron muy eso es lo que complicados. te iba a preguntar. ¿Cómo era el contexto, digamos, académico en ese momento? Y, digamos, las adversidades un poco que vos me estás contando, ¿no? Mirá, era un mundo totalmente distinto al que estamos viviendo ahora, ¿no? Obviamente, no solamente generacional, había, viste, muchas cosas que eran muy complicadas. Yo siempre digo lo mismo, el famoso dicho, lo atamos con alambre, en aquella época era así, tal cual te lo digo, porque nosotros, eh, cuando teníamos que pensar en un ensayo, cómo hacerlo, cómo llevarlo adelante, Sí, no solíamos tener mucho dinero, no era, no teníamos una base económica importante o fuerte como para, viste, como para que esto se pudiera hacer de otra manera. Entonces, ahí es donde aparecía el famoso atemos con alambre, ¿no? Entonces, pensar, hacer funcionar la creatividad al máximo para que esos ensayos se pudieran hacer y para que los resultados que se obtuvieran fueran confiables, ¿no? Y se hicieron cosas muy importantes en ese contexto. Y la realidad es que, bueno, esa creatividad también creo que ayudó mucho para lo que se fue dando más adelante, ¿no? Este, una vez que se fue el doctor Fernández y Martín empieza a trabajar como director de laboratorio, creo que fueron pasando, él dio siempre mucha importancia y prioridad al trabajo en equipo, bien, ¿sí? El bien. trabajo que hoy es básico, creo que los que trabajamos con él pensamos todos lo mismo, ¿no? Que es la base de la cuestión, acá no hay nadie por encima del otro, ¿sí?
la forma de crecer en esto, y creo que los resultados están a la vista, fue que precisamente eso, que nadie es superior al resto, que todos somos un equipo y que en base al trabajo en equipo todos crecemos. Bien, ¿Eh? Y creo que me parece que eso es lo que se ve, lo que está a la vista. ¿Te imaginas que estamos hablando de, porque hay algunas personas que trabajaban en el laboratorio de antropólogos que ahora están en otras líneas de trabajo, pero en realidad éramos, qué sé yo, alrededor de 6, 7 personas. claro, eran poquitos. ¿Sí? Hoy el CIAS tiene alrededor de 40, si mal o 30 y pico de personas. Así que imagínate vos en 20 y pico de años el crecimiento increíble que tuvo todo esto, ¿no? Claro, sí. Eh, así que bueno, ese fue mi derrotero hasta esa época. Y te insisto, bueno, los años 90 fueron muy complejos. En algún momento nos mandaron a lavar los platos, y no, eso seguramente no sabés. Fueron tiempos duros, ¿sí? Fueron tiempos duros y había que ir tratando de tapar los agujeros con lo que se podía y ir, bueno, tratando de relacionarse con grupos de trabajo y con gente con las que se pudiera trabajar, ¿no? Para poder crecer. Bien. ¿Eh? Pero claramente que eran otras épocas, muy distintas a estas, ¿no? Y respecto del ambiente, o sea, te pregunto entre similitudes y diferencias entre lo que vos veías en Balcarce, estando allá en Agrarias, y acá en Mar del Plata, en cuanto a avances, en general en la actividad. O no sé si simplemente te pregunto de avances, pero capaz otras cosas has notado en esos momentos. ¿Cómo, digamos, cómo notabas el ambiente académico allá, que estabas ahí en Balcarce, y acá cuando laburabas con los chicos en laboratorio? Mira, en ese sentido también hubo, y creo que sigue habiendo bastantes diferencias, porque primero que las dos facultades son muy diferentes unas de otras, ¿no? Bien. Pero a la vez acá tenés que contar a dos instituciones más que entran en todo este cúmulo de cuestiones, que son el INTA por un lado, pues fíjate que Balcarce se conoce con el nombre de unidad integrada básicamente porque se trabaja en comunión Facultad de Ciencias Agrarias e INTA, en distintas ramas de investigación, de la investigación que cada una de las instituciones llevan adelante. ¿Sí? Este, a pesar de que pertenecemos a la misma facultad, y la otra institución es CONICET, Ah, obviamente, ¿no? bien. que tiene mucha incidencia, muchísima incidencia, y tenía en esa época en ciencias exactas. Hoy ya la incidencia de CONICET ya es más amplia, más grande, se nota mucho ya hoy en agrarias también, ¿sí? Porque CONICET ha tenido un crecimiento muy grande en todos estos años. Entonces, bueno, ha ido abarcando, en lo que a investigación se refiere, distintas áreas temáticas, que por ahí capaz que en los años 90 estaban más ligados a lo que era ciencias exactas y no tanto ingeniería agronómica. ¿Sí? En ese contexto, las cosas son distintas, porque uno tiene que pensar primero que el, el ingeniero agrónomo tiene otro tipo de posibilidades hacia el exterior, no solamente la investigación. Quizás la investigación es lo menos importante en cuanto a su, a su futuro profesional. El ingeniero agrónomo está más volcado al asesoramiento en los campos, al trabajo con empresas de semillas, al trabajo con empresas de ese tipo. Y el INTA si bien tiene líneas de investigación muy interesantes, también está muy volcado a lo que es la extensión, ¿sí? Claro. El INTA es una institución nacional que llega a todos lados, tiene un alcance brutal, ¿eh? Entonces, y la diferencia entre uno y otro es medio compleja, ¿sí? Lo que sí estuvo muy bueno, y yo eso lo defiendo grandemente para aquellas épocas, es cuando fines de los 90, se comienza a trabajar en conjunto, en Facultad de Exactas, Facultad de Agrarias, el INTA, se involucran otras instituciones del país, y durante unos años eso funcionó muy bien, se trabajó muy bien y permitió mucho crecer también. Bueno, obviamente después eso se fue yendo por otros caminos y bueno, en definitiva,
lo que parecía un extraordinario proyecto en relación a la cantidad de instituciones que participaban, no lo fue tanto. Pero básicamente esa cuestión. En cuanto a diferencias académicas, son muy grandes. En la forma de enseñarle al estudiante es distinta. Bien, ¿Sí? El objetivo o sea, los perfiles del estudiante de cada carrera son distintos. Entonces, eso también hace que vos en exactas tengas más posibilidades de que los chicos investiguen en abejas y no tanto en agrarias. ¿Sí? El de agrarias piensa más, si va a entrar en la investigación, piensa más en cereales, en vacas, pero no tanto en abejas. Entonces, ahí también se complica en ese sentido, ¿sí? La posibilidad de tener gente que trabaje y que pueda a partir de eso generar un grupo de trabajo en agrarias, en lo que es abejas en sí, ¿no? En lo que es apicultura en sí. Pero bueno, esa son cuestiones que han ido de alguna manera haciendo que las distintas instituciones vayan por otros caminos, ¿no? En ese sentido, te digo. bien, bien. Este, pero bueno, se lograron muchas cosas, se lograron muchas cosas. Eh, creo que toda esa época fue la base de lo que vino después. Entonces, de ahí la importancia radical que tiene todo lo que se hizo en esa época. Bien. Yo después terminé haciendo mi doctorado con la dirección de Martín. ¿Eso en qué año? O sea, Yo ¿seguiste en laboratorio? arranqué, claro, bueno, ahí ya nos estamos yendo a principios de este siglo, De ¿no? los 2000, digamos. De Bien, 2000. Justamente yo arranco en el 99-2000 a hacer mi doctorado, bien, con la dirección de Martín y la codirección de una doctora, Marta Ponzi, que es una profesora ya jubilada, que era una profesora en la Universidad de San Luis. bien, ¿Eh? Y como habíamos charlado mucho con Martín, siempre la idea de nosotros en esa época nosotros ya de alguna manera preveíamos lo que iba a pasar con la utilización de plaguicidas en la apicultura, plaguicidas de síntesis. claro, Entonces, la idea era buscar un producto natural, básicamente para el control de varroa. bien, ¿Sí? Y es así como decidimos hacer una tesis doctoral basados en el control de varroa con aceites esenciales. bien, Ahora, no cualquier aceite esencial, sino bien. con aceites esenciales provenientes de distintas regiones de nuestro país, principalmente de la zona andino-cuyana. Flora, digamos, cuando vos En la referís. flor, claro, cuando Ah, hablamos de bien. aceites esenciales son, sí, gracias por hacerme. Cuando hablamos de aceites de sí, bueno, viste que no sé. Cuando hablamos de aceites esenciales, uno habla de productos que son productos secundarios de las plantas, que tienen características de distinta índole. Hay algunas plantas, como son las de este caso, que tienen propiedades muy interesantes desde el punto de vista biológico, contra distintos tipos de plagas y demás. Es ahí como nos contactamos con la doctora Ponzi, Ah, bien, que también su respuesta fue muy rápida, instantánea, interesadísima, porque ellos tenían mucha experiencia en la flora de la zona y en los aceites esenciales que ellos extraían, pero estaban buscando la forma de darles un uso. Y ahí claro, aparecimos nosotros con Barroa, y de ahí salió una tesis también muy interesante. Yo siento que después de algunos trabajos más que se hicieron para otras patologías, la, la, la línea no siguió adelante por distintos motivos. Después, si querés, lo podemos profundizar. Pero estábamos muy entusiasmados con la idea y estábamos muy entusiasmados con los resultados que dio esa tesis, ¿sí? Porque se pudieron rescatar un par de aceites esenciales que funcionaron muy bien en el control bien, de Varroa. Pero bueno,
yo particularmente, mientras estaba haciendo la tesis, me estaba metiendo mucho en todo lo que tenía que ver con los daños que producían los plaguicidas de síntesis, Bien, ¿sí? bien, Y me empecé a meter mucho con lo que tenía que ver con la resistencia del ácaro a esos plaguicidas. Eh, y la verdad que para mí estuvo muy bueno eso, porque fue todo muy, muy interesante, pero bueno, eso ya tiene que ver con todo lo que viene en la primera década del año 2000, que tuvo mucha incidencia, el tema de la resistencia en la apicultura, ¿sí? bien. Este, ¿Y de dónde, perdón, una consulta, Sergio, ¿y de dónde salió dale. esta idea de resistencia? Digamos, lo tomaron de la bibliografía que había o lo idearon ustedes como un concepto propio? Mira, en esa época, hacia fines, estoy hablando 96, 97, 98, esa época, en la Argentina se usaba un producto que se llamaba, cuyo principio activo era un producto que se llamaba fluvalinato. ¿Eh? Bien, El fluvalinato era el principio activo de un producto europeo que se vendía en la Argentina, pero que salía extremadamente caro. ¿Sí? Como salía extremadamente caro, al productor se le hacía muy complicado comprarlo, entonces surgió de la cabeza de algún iluminado la posibilidad de hacer un producto casero, ¿sí? Con fluvalinato. Eso dio nacimiento a lo que nosotros en la época, quizás vos también lo hayas sentido nombrar, dio nacimiento a la famosa tablita. ah, sí, ¿Sí? Cuando se habla de tablita, se habla específicamente de eso. bien, ¿Sí? Es un producto que es básicamente una tablita donde se embebía de fluvalinato y se metía colgado de los cuadros dentro de la colmena. ¿Sí? El fluvalinato, cuando comenzó a utilizarse, tenía altos niveles de eficacia, altísimos niveles de eficacia. Y con el tiempo, el ácaro empezó a generar distintos mecanismos, a desarrollar mecanismos que los hizo o los fue haciendo resistentes al fluvalinato. bien, La apicultura argentina sufrió una gran crisis allá por los años 97-98 que tenían que ver con la disminución en la eficacia del fluvalinato. Pues empezaron a perder de nuevo colmenas, como se habían perdido antes, y con un agravante muy fuerte, muy interesante, que tenía que ver con que sacando el fluvalinato, en ese momento no había ningún medicamento claro, para combatir a varroa. claro, Cuando eso ocurre, empiezan a aparecer cosas de todos lados, entonces el productor empieza a echar mano de distintas cuestiones y durante 4 o 5 años se generó o menos, yo te diría que 2 o 3 años, se generó toda una situación muy complicada para la apicultura argentina, ¿sí? Porque se seguía utilizando fluvalinato, aunque no funcionara bien, y se habían empezado a perder muchas colmenas y no había opciones. que ¿Sí? eran como un cóctel de medicamentos en realidad. Claro, incluso, es más, empezaron a aparecer en esa época, empezaron a aparecer lo que yo le decía bomba molotov, que era la mezcla de distintos medicamentos y que todo eso iba a parar dentro de la colmena. Te imaginas que eso era una situación muy compleja. Eh, y eso me interesó mucho, esa situación a mí particularmente me interesó mucho. Empecé a estudiar todo lo que tenía que ver con el tema de resistencia. Lo charlábamos mucho con Martín. En esa época me acuerdo haber tenido algunas rencillas, por decirlo de alguna manera, con otra gente. Obviamente perdí siempre, siempre he sido derrotado en en esta pelea. Este, pero ese interés que tuvimos con Martín, después con el tiempo, 2006-2007, derivó en una línea de trabajo que fue parte de la tesis de Matías Maggi. ¿Eh? Y justo, mira, justo calzó de forma muy fuerte y muy importante, porque en esa época, 2006-2007, empieza a ver, ya a esa altura del partido ya el fluorinato no se usaba otro producto llamado Cumafos, ¿eh? Y empiezan a existir, desde distintos lugares del país, empiezan a aparecer voces de alertas que el Cumafos no estaba funcionando, Bien, ¿sí?
Matías, a través de su tesis, logró ajustar una metodología de trabajo para detectar focos de resistencia. Y a partir de ahí, durante varios años, Martín, Matías y yo pasamos a ser un poco de referentes en Argentina y empezamos a viajar por todos lados hablando sobre este tema. Por eso es que todas estas vivencias son muy, muy lindas de contar, muy agradables, porque creo que les sirve mucho, creo que les debería servir mucho a los que vienen atrás, ¿no? Sí, claro. Cómo van surgiendo estas cosas, a veces sin querer demasiado que ocurran, ¿no? Pero, y además no podemos dejar de tener en cuenta el contexto en el que se fueron desarrollando todas estas cosas, porque era un contexto donde obviamente hay laboratorios, hay intereses, ¿sí? Sí, Y entonces, justamente eso te iba a preguntar, te iba a decir, si, digamos, ustedes empezaron a trabajar con esto y a la par, me imagino que alguien, digamos, que le convenía el negocio, debe haber postulado algo, ¿no? Porque eso... bueno, ahí estamos en el terreno complicado. Eh, sí, de hecho, el tema fue que en apicultura, viste, generalmente los laboratorios muy, muy grandes o multinacionales, en general no le dieron mucha bolilla a la apicultura argentina, porque Bien, obviamente no movía la cantidad de dinero que me imagino que ellos necesitarían que mueva. bien, Así todo, había algunos productos en la época de Bayer y de algún otro laboratorio que no recuerdo, que estaban en el mercado, pero que básicamente no tenían mucha salida, ¿sí? Allá por el año 2002-2003 surge la, la posibilidad que vea alguna gente de generar un laboratorio nacional, ¿eh? Y que es la que empieza a trabajar con estos temas y a producir productos de índole nacional con los mismos principios activos que se venían utilizando, pero bueno, con un desarrollo nacional. Y bueno, ahí sí, hubo todo tipo de cosas, ¿sí? claro, Siempre que nos juntábamos en algún lugar, que a veces era SENASA, otra vez era el Ministerio de Agricultura y demás, algunas cuestiones se ponían sobre la mesa y se discutía mucho. bien, ¿Eh? porque, digamos, ustedes, a ver, al ser propulsores también de esta línea, de ver el tema de, digamos, la resistencia, me imagino que también, bueno, vos más supongo que te relacionabas con otras administraciones del gobierno, digamos, Sí, o sea, vos si los bien veías seguido, digamos, a ellos, a eso me refiero. sí, no, a ver, no es que nos veíamos seguido. Tuvimos un momento donde éramos convocados bastante seguidos, hubo Bien, posibilidades de proyectos y demás. Eh, a Senasa íbamos seguido, bien, había en esa época, no sé si seguirá funcionando, una comisión nacional este, de, de, que se dedicaba a la discusión de este tipo de cuestiones en apicultura. Y bien, ahí sí, cuando íbamos a esas reuniones nos juntábamos todos los que teníamos que ver con abejas en el país y bueno, se discutían estas cosas. Incluso yo recuerdo haber presentado esta línea de trabajo en esa comisión. Fui muy entusiasmado, fuimos con Martín y Matías, fuimos muy entusiasmados a proponer esa línea de trabajo. Y bueno, sí, esa fue otra parte de la cuestión, ¿no? Los años 2000 fueron también complicados desde otro punto de vista, desde otra perspectiva en ese sentido, ¿no? bien, Este, pero en lo que hace al laboratorio, que prontamente se transformó en CIAS, todo ese tiempo fue de un crecimiento muy grande. Ingresó mucha gente muy valiosa al laboratorio, que hoy ya tiene sus grupos particulares de gente, sus grupos trabajando. Pero esa fue una época muy, muy interesante de crecimiento, muy interesante de crecimiento. bien, bien. Y después, digamos, del año 2000, digamos, después de esto de resistencia, usted o vos personalmente, que seguías en ese momento laburando en Balcarce, Sí, o... yo siempre estuve en Bien, Balcarce, siempre bien, estuve en Balcarce. Ahí fui creciendo como docente, fui pasando por distintos cargos, este, pero sí, siempre estuve en Balcarce. bien, ¿Eh? Y además siempre trabajando con el CIAS, ¿no? Siempre trabajando.
En lo que es investigación siempre trabajé con ellos. Y digamos, vos trasladabas un poco lo que hacías en el ámbito científico a la parte didáctica, o sea, en clase, Sí, avance, bueno, digamos. a ver, es que yo particularmente entiendo que la universidad tiene ese plus que tiene que ver con eso. O sea, eh, el hecho de poder hacer investigación significa que uno pueda generar una información ¿eh? que es importante bajársela al estudiante. ¿Sí? Ese es el plus, es el valor agregado que tiene la universidad. ¿Sí? A veces por, principalmente los que hacemos este tipo de carreras que tienen este tipo de investigaciones más, que se llaman duras, pero tienen que ver con la investigación en sí, hacen o sea, que desde la universidad se pueda generar toda una serie de información que en otros ámbitos no se da, en otros ámbitos educativos, te digo, ¿no? Principalmente en el área privada y demás. Bien. Este, y nosotros tenemos la obligación no solamente de darle ese plus al estudiante, sino de darle eso que nosotros logramos conocer y saber a la gente, a la población en sí. Y ahí es donde la universidad tiene, que últimamente está también cambiando bastante, tiene que pensar bastante más en lo que es la extensión. Sí, eso es lo que te iba a preguntar. ¿Sí? Literal. Eso está todo interconectado. Yo siempre pensé que pero es muy complicado obviamente porque tiene que ver con una cuestión de dinero y demás, pero yo creo que todos los grupos, y eso se da mucho en INTA, eso se da Bien, mucho en INTA, bien. pero nosotros como grupo de investigación no solamente deberíamos hacer eso, sino que deberíamos tener que además de hacer investigación en nuestros grupos hubiera gente que haga extensión. ¿eh? El problema nuestro es que siempre todo lo hicimos todos, ¿sí? Claro. Eh, yo haciendo investigación hago extensión, gestión, entonces, y lo interesante hubiera sido que tener gente que haga investigación, que le pueda pasar la información al que hace extensión y que hace extensión pueda bajarla. Entonces creo que así sería mucho más eficaz todo, ¿no? O eficiente, mejor dicho, ¿sí? Mm. El INTA en ese sentido tiene otro armado en particular, porque ellos tienen sus agencias de extensión, que son las encargadas de bajar la información, además de la gente que hace la investigación, ¿verdad? Bien. Pero esa es una de las diferencias que por ahí te puedo comentar al respecto. Este, pero sí, a ver, yo soy un defensor a ultranza de la educación pública y de la universidad pública más todavía. Yo tengo, te imaginas ya, entre estudiante y docente tengo alrededor de 40 años metido acá adentro. ¿Sí? Entonces, he pasado por distintas etapas, con muchas situaciones, pero creo que ese plus que tenemos como universidad pública no lo podemos perder jamás. Y es lo que tenemos nosotros para aportar a la sociedad, ¿no? Que es la que banca todo esto, Sí, claramente. sí, totalmente. ¿Eh? ¿Eh? Así que, y creo que desde el FIA se ha logrado hacer eso, ¿sí? ¿Eh? Bien. Porque se le ha dado, creo que, a ver, porque otra de las cuestiones que hay que entender también que los tiempos nuestros como investigadores suelen ser bastante diferentes a los tiempos del productor, Claro. Eso ¿sí? también te iba a preguntar. Y eso no es menor, porque uno, cuando trabaja en investigación en ciencia aplicada, se debe al sector para el cual está trabajando, ¿sí? Más allá de lo interesante y lo importante que signifique para cada uno de nosotros trabajar en eso, Bien. ¿sí? Sí. Este, yo cada vez que he podido decirlo, lo digo con los chicos más que entran y demás, es que básicamente nosotros nos debemos a darle, o sea, esas respuestas que nosotros buscamos a través de la investigación son respuestas que tenemos que bajarle a la gente, ¿sí? Que tenemos que darle a la gente. Este, porque para eso estamos, o sea, y a veces eso hace que también uno termine generando líneas de trabajo que son importantes para el productor y por ahí no es lo que uno quisiera hacer. No sé si se entiende. Bien. ¿Y ¿Sí? les ha pasado eso a ustedes en laboratorio de artrópodos o le ha sucedido más en CIAS? Eh,
Sí, yo no me animaría a darte esa respuesta como hacías en sí. A mí me ha pasado en alguna que otra vez. Bien. ¿Eh? O mismo Este, embarcarse, pero, digamos, en los ámbitos que la... sí, a veces uno tiene que por lo menos, viste, volcarse, incluso a veces la corriente te lleva también, ¿no? Bien, Y tenés que dar respuesta a algunas cosas y tenés que trabajar en esas cosas para poder dar respuesta, ¿sí? Lo que pasa es que ahí es donde, viste, entra una jugada, es todo muy complejo, porque vos, también para dar respuesta a cosas que son bien del sector, bien aplicadas, también necesitas trabajar en lo otro que da la base para que vos puedas hacer esa ficha de trabajo, bien, ¿sí? Entonces, a veces no es tan simple, no es tan sencillo. Este, pero la gente, los investigadores que trabajan en todo lo aplicado, tienen que tener contacto con el sector, ¿sí? Tienen que bajar a dar charlas con la gente, tienen que hablar con el productor. ¿eh? El productor es muy valioso en la información que ellos también te pueden dar, ¿sí? Es muy valioso. Y yo a quien me quiera ver siempre se lo digo, o sea, este, nosotros no estamos acá si decidimos trabajar en algo aplicado, como es este caso, que es bien aplicado, nosotros lo hacemos porque tenemos que dar una respuesta. bien. ¿eh? Y parte de esa respuesta está ahí en el medio, el sector para el cual nosotros generamos esa respuesta. Y, ¿sí? digamos, en este trayecto que ya, digamos, tenés tanto tiempo en el ámbito académico y un poco también, digamos, un poco en relación también a la extensión que me contabas vos, ¿han logrado dar respuestas a algunas cosas que han surgido, digamos, a nivel productivo? Sí, sí, sí. Bueno, todo este tema de la resistencia, Bien. creo que el aporte que nosotros hicimos, y ahí no, no es por agrandarse ni mucho No, menos, no, no, claro. pero creo que hicimos una muy buen aporte. Bien, Y vos sabés que esa fue una de las pocas cosas, no, por ahí estoy diciendo nada, pero fue una de las cosas con las cuales pudimos adelantarnos al problema, bien, ¿sí? Porque empezamos a trabajar mientras se estaba produciendo toda la evolución de esa situación, ¿sí? Entonces llegó un momento que fue muy importante para el diagnóstico de la resistencia, que Matías pudo resolver el tema de la metodología para la detección de focos de resistencia. Eso sale cuando ya empezó a ver los primeros focos, y eso es lo que nos permite a nosotros detectar focos de resistencia, bien, ¿sí? Este, y bueno, eso yo te lo puedo rescatar como una cosa bien, bien palpable de lo que se vio en esa época, ¿sí? Bien, bien palpable. Después, por ejemplo, en años anteriores, cuando yo recién empezaba con el INTA, por ejemplo, trabajamos, que también trabajamos con el laboratorio de artrópodos, y eso también fue una idea que provino del laboratorio de artrópodos, el tema de trabajar con ácido fórmico para el control de varroa, bien, ¿sí? De ahí surgió un producto que generó el INTA, que produjo el INTA, que ya no está en el mercado, básicamente porque es un producto muy caro y difícil de usar, pero también ahí se dio una respuesta en esa época para tratar de controlar varroa con productos naturales, bien, ¿sí? Este, el ácido oxálico, que hoy tanto se usa, en sus principios también tuvo mucho que ver en el laboratorio. ¿eh? Los primeros productos con ácido oxálico que salieron al mercado tuvo mucho que ver en el laboratorio. bien. ¿sí? Entonces, sí, se tomaron, se dio respuesta en algunos casos, yo te diría que en muchos casos, a lo que se pedía desde el sector. ¿sí? Bien. ¿Y con qué, o sea, ahora un poco saliendo de provincia de Buenos Aires, viste que me contaste que hicieron visitas a otras provincias, ¿no? ¿Con qué panorama, por lo menos en la parte de resistencia, se encontraron fuera de provincia de Buenos Aires? Mirá, O se contactaron, digamos, con ustedes que me contabas hoy. sí, eso fue, bueno, estuvo muy interesante, porque básicamente los primeros focos de resistencia que nosotros pudimos comprobar se dieron en Entre Ríos. ¿eh? Este, a partir de ahí, que empezaron a ver un montón de lugares donde empezó a aparecer, pero básicamente, principalmente fue mucho Matías a Entre Ríos en aquellas épocas.
Y ahí se quedó un muy fuerte vínculo con la gente de Entre Ríos. Después, por ejemplo, nosotros estuvimos yendo los tres a Uruguay, fuimos 2 o 3 veces. En Uruguay comprobamos la presencia de resistencia. Bien. Y ahí fue, fíjate, ahí nos pasó, te lo cuento como una anécdota, por ahí suma. Nosotros, ellos usaban ellos tienen un sistema muy distinto a nosotros en cuanto a todo el tema de aprobados y artesanales y demás. Ah, Obviamente que lo artesanal no debería poder hacerse. De hecho, acá en Argentina está prohibido en todos lados, ¿no? Pero ellos tienen un sistema en el cual, como quizás no son tantos, se ponen de acuerdo con el Ministerio de Agricultura del Uruguay y por año, de acuerdo a las zonas, utilizan todos el mismo producto, que son productos aprobados, ¿sí? Y ellos estaban usando mucho la flumetrina, es otro principio activo pariente del bien, tianinato, bien, ¿sí? bien. Y empezó a tener problemas de fallas de flumetrina, ¿sí? Nos llaman una vez y vamos, cuando nosotros en la Argentina ya teníamos grandes problemas con Cumafos, ¿sí? Nos llaman, vamos los tres, hacemos toda una serie de ensayos con la metodología que había desarrollado Matías y no encontramos resistencia a la flumetrina. En el interín, mientras estábamos haciendo todos estos ensayos, la gente de Uruguay nos comenta que había un productor que tenía problemas y que se sabía que había estado usando Cumafos aunque no debía, ¿no? Pero off the record se sabía. Pero estaba teniendo problemas de todo tipo, no encontraba, no le funcionaba para nada como fue. Entonces le preguntamos si quería que le hiciéramos los test a esas abejas. Bien. El productor accedió, y resulta que de ahí surgió que ese productor tenía una resistencia a Cumafos brutal, ¿sí? ¿Cuál es la anécdota? O sea, que Uruguay está cruzando el río, ¿no? El río Uruguay. Que obviamente no ha sido una barrera como para que apareciera esto, porque si ellos no usaban Comafort no deberían haber tenido, no deberían tenido resistencia, ¿no? O sea, esos ácaros provienen de la Argentina. Claro. Entonces, a ver, ¿qué te quiero decir con esto? Fíjate vos en el devenir también cómo nosotros detectamos una problemática ¿eh? que le generó a ellos un problema por un costado, porque básicamente ya el problema de resistencia a Comafor ya lo tenían sin haberlo utilizado. ¿Sí? Después el tema de la flumetrina, 2 años después volvimos a ir y ahí sí ya tenían resistencia a flumetrina, en 2 añitos nada más. Pero esas cosas son muy interesantes. El vínculo con Uruguay fue muy bueno. Cada vez que íbamos nosotros hacían un evento muy grande, iba muchísima gente al evento y ahí discutíamos todas las situaciones que se habían dado mientras nosotros estábamos ahí. ¿Sí? Y la verdad que fueron momentos muy interesantes, muy lindos también. Creo que fue muy enriquecedor para todos. Pero más o menos como para que vos te dé la pauta de cómo va funcionando esto. ¿Sí? Claro, sí, 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 sí. Digamos, y más para el norte. Más para el norte, en lo que es la resistencia, ¿no? Ya, lo que pasa es que después cuando empieza a aparecer focos de resistencia, es como que la cosa empieza así, sí, ya todo era resistencia, ¿sí? Bien. O sea, nos fuimos para el otro lado. Y aparecen algunos focos en algunos lugares. A ver, ya ahora se me hace difícil. Pero al norte de Santa Fe, por ejemplo, aparecen. Bien. En Chaco, si mal no recuerdo, aparecen. Y después, como viste, uno empieza a perder lo que yo siempre quise hacer y que no tuve la posibilidad de hacerlo, por ahí sí hubo falta de apoyo de las provincias quizás, pues lo que queríamos hacer nosotros era un mapa de la resistencia. Bien. ¿Cómo sería? Y un mapa a nivel nacional. En esa época te estoy hablando, hoy ya la realidad ha variado y ha virado bastante, pero en esa época la idea era hacer que cada provincia hiciera un relevamiento de la situación en cada uno de los apiarios y se detectara a través de la gente de los distintos ministerios o SENASA distintos focos de resistencia. ¿Y focos de resistencia a qué producto?
Entonces vos ibas a tener en cada una de las provincias una realidad en relación a qué productos podés utilizar, a qué productos no podés utilizar. ¿Sí? Bien. Entonces, si a vos te aparecía, qué sé yo, en Salta, un foco en el norte o un foco en el centro de Salta que tenía resistencia a Comafos, entonces nosotros podíamos determinar o decirle a esa gente qué es lo que tenía que usar, cómo usarlo, ¿eh? Y darle ciertas pautas como para que no se le agrave el problema. Bien. ¿Se entiende? Era conocer la situación en todo el país. En ese momento estaba muy convencido que era una buena alternativa, pero bueno, no se dio, no lo pudimos hacer. Y, digamos, de Uruguay tuvieron una contraparte, digamos, que ellos colaboraron un poco también, digamos, incentivaron a que ustedes entraran en el territorio, ¿no? Y un poco indagaran, ¿no? Y, digamos, y en el resto de las provincias, no me refiero a nivel nacional, me refiero a nivel más bien municipal o provincial específicamente. Por ejemplo, ¿no tuvieron invitaciones a algún municipio, a hacer relevamiento? Mira, hacer lo que tiene que ver con ensayos, Matías hizo algunas cuestiones, algunas cosas en Entre Ríos, en esa zona que yo te digo. Bien, Algo se trabajó con gente de Santa Fe en algún momento, bien, pero nuestra participación básicamente era más a nivel de charlas, ¿sí? bien, Nos invitaban mucho a dar charlas, ¿eh? Y y bueno, digamos, yo en esa época, por ser el más joven, Matías era el que más viajaba, ¿viste? claro, Pero nos tocó a todos, fuimos todos. Y y sí fuimos, mira, anduvimos, yo no te quiero mentir, pero hemos andado por Entre Ríos, por Corrientes, Santa Fe, en La Pampa, creo que también Matías anduvo por Río Negro. bien, eh, yo estuve en Neuquén. Este, se me van algunas cosas, algunos lugares se me van, pero anduvimos por todos lados, ¿viste? Con bien, este tema. Y por ahí ya si querés te cerramos el tema de resistencia, se generó un curso eh, en cuanto a para el aprendizaje, para la enseñanza de esta metodología que nosotros o que Matías había desarrollado. Y vino mucha gente de distintos lugares del país. Y ahí vinieron gente de Tucumán, de Santa Fe, distintos lugares de la provincia de Buenos Aires. ¿Eh? Vinieron como 20 personas. Ese fue un curso muy interesante que hicieron ya por el año 2008, 2009, 2010, no me acuerdo bien. Este, Se hizo ahí en donde ahora creo que hay colmenas todavía, que es en la zona de Nájera, la estación Ah, Nájera. sí, la estación Nájera, sí. Bueno, ahí se hizo un curso en donde nosotros, incluso pensando en ese famoso mapa que yo te mencioné recién, ¿eh? Distintas instituciones de distintas provincias mandaron su gente para, para que nosotros les pudiéramos enseñar la metodología. Bien, y ¿Eh? digamos, ustedes enseñaban metodología y además, por ejemplo, le ofrecían la posibilidad de hacer test, digamos, A ver, la idea también era o sea, mantener un vínculo, bien, con esa gente, ¿sí? bien, Para poder discutir los resultados y cualquier duda que sugiera. ¿Eh? Este, Se pensaba en algo muy dinámico, ¿sí? Pensaba que que fuera una ida y vuelta permanente. bien, ¿Eh? Ese fue una de las cuestiones que tuvimos muy en cuenta. bien, ¿Eh? bien. Y después te consulto para también ya entrar en otro tema. Respecto de, por ejemplo, otras universidades del país. Tenían o sea, yo te pregunto, ¿tuvieron la posibilidad de hacer redes temáticas sobre esto? ¿Tuvieron un vínculo más estrecho con algunas universidades que otras? Mira, en aquella época, el vínculo mayor, principalmente en los años 90, era con la Universidad del Centro, por todo esto que yo te decía. Después los vínculos fueron surgiendo, y creo que más acá, más cerca del tiempo, se fueron dando más posibilidades de relaciones con distintas universidades. Hoy hay vínculos con La Plata, hay vínculos con la Universidad del Nordeste, hay vínculos con la Universidad del Sur, vínculos muy interesantes con la Universidad del Sur.
En mi época, si bien vos tenías contactos puntuales con distintos investigadores, quizás no eran relaciones tan profundas como las que hay ahora. Yo sí tenía una, en esa época tenía mucho vínculo, obviamente, con el grupo de la persona que era mi codirectora, como te dije hoy. En algún momento también habíamos tenido un vínculo, pero con gente de Mendoza que se dedicaba al microencapsulado de sustancias, pensando en microencapsular los aceites esenciales, para poder incorporarlos dentro de la colmena y que se pudieran ir disipando dentro de la colmena en forma contenida, ¿sí? De ahí surgieron un par de trabajos, pero no mucho más que eso. Bien, ¿Eh? Que son cosas que quedaron ahí latentes y que a mí me da mucha pena. Ahora, bueno, tecnológicamente ya todo lo que tiene que ver con microcapsulados ha cambiado mucho y hoy hay mucho de eso dando vuelta y hubiera sido una interesante cuestión para ver si salía algo y se lograba algún producto, ¿eh? En ese sentido para el control de no solamente de Varroa, sino de otras patologías también, ¿no? Pero yo lo que noto, quizás, y yo creo que tiene que ver por ahí con que esto se ha ido dando en el tiempo y los vínculos se han ido acelerando básicamente en la búsqueda de financiación, la necesidad de juntarse entre varias universidades o en varias instituciones para lograr un financiamiento mayor, no solamente de nacionales, sino del exterior. Y creo que esas cosas se han ido dando en el tiempo, ha ido evolucionando todo eso a un momento en el que estamos hoy, es que te diría que casi necesario tener vínculo con otras universidades, con otros grupos de investigación, ¿sí? Eso abre muchas puertas, abre mucho la cabeza, muchas ideas, abre las posibilidades de generar proyectos muy grandes, ¿eh? Pero yo creo que eso se ha seguido dando con el tiempo, básicamente. ¿Eh? Me parece a mí, quizás, no sé si el resto estará de acuerdo conmigo o no, pero me parece a mí que en los años 90, principios de 2000, era más no complicado, más difícil, las relaciones eran más puntuales por temas puntuales, ¿no? A ver, claro, ¿quién trabaja en esto? Esta gente, ¿verdad? Nos comunicamos, a ver qué podemos hacer, se medía la receptividad del otro lado y veía a ver cómo podemos. Hoy creo que eso ya no es así, bien, eso ha cambiado mucho. ¿Mm? bien. Y en cuanto, bueno, y ahora un poco también que me interesaría que me cuentes un poco la experiencia que has tenido afuera, ¿no? La formación tuya. Si querés, podés contarme de España y después que me gustaría saber, digamos, en qué contexto te encontraste vos en España cuando fuiste a hacer el doctorado. Digamos, ¿era lo que vos esperabas o no? Y después me gustaría saber un poco de tus viajes, si has tenido, por América Latina o por otros lados, y un poco también con qué panorama, digamos, ibas vos pensando que te ibas a encontrar, te encontraste y qué soluciones o, digamos, o qué posibles ideas le dejaste a las personas allá en cuanto un poco, también retomando esto del Dame, asesoramiento. esa Claro, está buena pregunta para que charlemos. Mira, yo te puedo dar distintas visiones en relación a mi propio crecimiento personal, ¿sí? bien, Yo a España fui 2 veces, ¿sí? Fui en el año 94, estuve ahí un mes y pico, y en el 99 estuve 2 meses, ¿sí? Este, la realidad es que en el año 94, hoy viajar es muy fácil y nos conectamos de distintas formas y muy asiduamente. En aquella época estaba todo el mito de que, bueno, que Europa era la meca de todo, y que allá se iba a trabajar y que acá, viste, que nosotros, viste, y es más, los consejos, me acuerdo, hasta los consejos de mi viejo, andá y allá tenés que estar y que vean que trabajás, porque qué sé yo. Y la realidad es que cuando uno, por lo menos en España, me pasó a mí, yo fui a trabajar con gente muy linda, con la que mantengo todavía una buena relación y que me trataron maravillosamente bien. Pero la realidad es que yo me encontré con otro panorama, ¿sí? Se trabajaba, sí, pero no se trabajaba tan arduamente. Se charlaba mucho de las cosas que íbamos a hacer. Yo aprendí mucho. Principalmente la primera vez que fui, porque era muy nuevito, estaba
recién ingresado a toda esta temática. Ellos me enseñaron mucho. Además, Europa es un mundo distinto al nuestro, Sí, sí. es algo muy diferente. Este, pero me sirvió mucho para tener otra perspectiva de lo que eso significaba, ¿sí? Ellos como investigadores no eran tan distintos a nosotros, no eran tan geniales como se nos quería hacer creer que eran. No estaban 25 horas haciendo ensayos, ni mucho menos. Este, y la realidad es que eran terrenales, gente, ¿entendés? Gente de mucho valor, gente que particularmente yo respeto mucho, pero para mí fue una experiencia fabulosa, porque, por eso que te estoy diciendo, porque era algo, este, vos ibas con una cosa en la cabeza y terminó siendo totalmente distinta, para mejor, no para peor, para Claro, claro. mejor. Este, ya la segunda vez que fui, ya estaba un poco más armado. La segunda vez que fui por unas becas que se daban, unas becas FOBEC, que se daban, que las otorgaban, que en ese momento la Facultad de Agronomía había ingresado a ese programa y bueno, yo tuve la suerte de que me tocara una, fui con ellos de nuevo, ya ahí estaba trabajando con Barro, había dejado lo que era escoferosis, Bien. cría gesificada, y ya estaba un poco más armado, ya tenía otras ideas, ya estaba un poco más entre las cosas, entonces ya el vínculo fue más de igual a igual, no fue tanto a nivel de aprendizaje, sino Mm. fui como una especie de colaborador, de hecho ahí surgieron un par de laburos en conjunto, y fue otro tipo de vivencia, Bien, ¿eh? Es bien. otro tipo de vivencia. Después de ahí recién empiezo, vuelvo, yo si hay algo que le agradezco a las abejas es que me ha dado la oportunidad de viajar mucho. Tuve la suerte de andar por un montón de lugares. Después vuelvo a viajar unos años después a República Dominicana. Me invitaron a hacer un asesoramiento en República Dominicana. Estuvo también una experiencia muy linda, muy interesante. Este, eh, Ve conocer la abeja desde otro lugar, desde otros climas, en Dominicana era muy complicado trabajar, era la humedad, no tanto el calor, porque viste, pero ese calor con la humedad, entonces transformaba una abeja que por ahí quizás no era tan defensiva, la transformaba en bastante defensiva, entonces era muy complicado trabajarla. Este, Tuve la oportunidad de conocer la universidad ahí en República Dominicana, a través de una presentación de unas chicas que me pidieron ayuda cuando yo estaba ahí una semana para que trabajara, ellos tenían que exponer un avance de sus tesis de maestría, y yo aparecí ahí como, caí como convidado de piedra. Entonces terminé la presentación discutiendo con los jurados y qué sé yo, cosa que no me esperaba ni en sueño, pero bueno, son esas experiencias que te dan los viajes. Y después sí, después estuve en Italia un par de meses también, con productores italianos. Este, Estuve en Cuba 2 o 3 veces, estuve en Venezuela 2 o 3 veces, en Ecuador. Y todas, si vos me preguntas a mí, todas experiencias distintas, Bien. todas cosas diferentes, de todas tengo cosas para contar y para hablar, pero de lo que no tengo duda es que esas posibilidades de haber salido afuera también te abren mucho la cabeza, ¿no? Te da la posibilidad de ver la realidad de esos países, de darte cuenta que nosotros acá en Argentina tenemos un nivel, por lo menos en lo que a apicultura se refiere, muy importante, muy interesante, eh, y que a nivel de la actividad en sí acá en Argentina estamos bastante avanzados, ¿no? En relación a otros países. En Chile también estuve. No estuve en Brasil, que por ahí quizás Brasil tiene otro tipo de forma de manejarse o no conozco mucho de Brasil, pero el resto de los países estuvo muy bueno aprendí mucho. Yo siempre que he salido he tratado de aprender de los otros, hablar mucho con la gente, Sí, sí. este, y eso te da muchas espaldas también para otras cosas.
Y básicamente lo que tuvo que ver con la cuestión, si se quiere, académica, fue en España, que eso tuvo que ver con mis líneas de trabajo. Eh, el resto de las visitas fue básicamente para trabajar con productores. Bien. Charlas, asesoramientos a productores, recorrida de apiarios, cosas muy buenas, muy interesantes de ver. Y en alguno de esos eventos vos te encontrás con gente que es invitada también y que viene de otros países y también haces otro tipo de relaciones. ¿Sí? Ahí conocí gente de Costa Rica, bueno, he conocido brasileños varios, he conocido colombianos, he conocido mexicanos. Bueno, eso también te da, esa es la oportunidad de que nos juntemos varios personajes de distintos lugares a charlar sobre lo mismo, ¿no? ¿Y el panorama que te encontraste, digamos, no sé si tanto en lo académico, capaz en lo productivo Bueno, o el los panorama, dos? bueno, mirá, el panorama, a ver, depende del país. Vos, qué sé yo, por ahí Chile uno lo ve con más, mejor parado, aunque sigue habiendo distancias con la Argentina, pero lo ve mejor parado en ese sentido. Por ejemplo, Ecuador, no, Ecuador tienen un interesante potencial en Ecuador, pero también necesitan de mucho asesoramiento, de mucha capacitación. Eso es lo que uno ve más que nada. Bien, La necesidad de capacitación y que ellos te muestran, porque son muy respetuosos ¿viste? Y tienen claro que ¿viste? Por ahí nosotros tenemos algunas cuestiones que podemos aportarles que ellos no tienen. Pero básicamente el tema pasa por la capacitación, me entiendo yo, y son las grandes diferencias, ¿no? Porque después a nivel apicultor, cada uno de ellos conoce muy bien el lugar donde tiene sus colmenas, cada uno de ellos conoce muy bien qué es lo que producen, cómo lo producen, pero cuando entras en algunos terrenos como la sanidad, ahí las cuestiones son más complejas, ¿no? No tienen tantas herramientas como para hacer frente a eso. bien, Pero básicamente las cosas pasan por ahí, me parece a mí, es lo que yo entiendo. bien. Y respecto de, digamos, un poco también volviendo a esto de lo mismo, y el respaldo de las instituciones en estos países. Mira, en los que yo estuve, obviamente no sé qué puede haber pasado en todo este tiempo, en que yo ya no volví, ¿no? Pero cuando yo estuve, obviamente el respaldo era bastante importante. ¿Eh? Tenían instituciones que estaban detrás de todo esto con mucha fuerza. Ahora, ¿qué es lo que pasó después de mi visita? No te sabría decir. ¿Eh? Sí, no, por Por ejemplo, ejemplo, ¿eh? pensaba, no sé, pensaba, por ejemplo, el caso, bueno, el caso de Venezuela con el tema del chavismo, que es algo que, bueno, me intrigaba preguntártelo también, digamos, si viste un poco también ese respaldo durante la última etapa de Hugo Chávez, digamos, Sí, mira, yo en Venezuela estuve 2 veces. bien, La primera todavía Chávez, presidente. Si bien vos notabas que había unas diferencias en la gente misma, se notaba que con Chávez la cosa era distinta como la vi después, ¿sí? bien, Era por lo menos lo que yo vi. Cuando yo volví al tiempo ya había fallecido Chávez, estaba Maduro, la cosa estaba complicada. Es más, la segunda vez que fue muy complejo porque era la época de los piquetes, ¿te acordás de esa zona, de esas épocas? ah, No sé, sí, vos capaz que todavía estaba allá, pero si sí, que ellos le daban un nombre a eso, que era muy complejo. Nosotros estuvimos entonces, con Martín tenemos varias anécdotas para contar al respecto, incluso quedamos en un momento en medio de una balacera que, bueno, fue bastante complicada. Pero bueno, esos son parte de los cuentos que uno puede hacer de este tipo de cosas. Yo noté una diferencia muy grande, si bien uno notó el apoyo para los eventos que se hicieron, tanto en una como en otro, la primera vez se notaba mucho más. La verdad que el contraste entre una visita y la otra fue bastante grande. bien, ¿Sí? La primera no había mucho, pues yo particularmente, más, obviamente con quien hablaras, te hablaba, vos veías distintos tipos de visión de la misma gente que yo, pero ya la segunda vez era más complejo. Incluso
nosotros fuimos invitados a dar unas charlas a un evento en donde entre los apicultores ya se veían distintas visiones de la situación, ¿sí? Bien. Se discutía mucho entre ellos. Pero siempre, Una, digamos, pro chavistas. ya la segunda vez había otro tipo de discusiones, Bien, sí, algunas un poco fuertes, sí. bien, Eh, pero la primera vez no, la primera vez era todo muy, muy diferente, muy diferente. bien. Este, después, bueno, vos me preguntabas de Venezuela, no sé No, si... no, no, sí. No, digamos, eh, en general yo te preguntaba, digamos, el caso me parecía que más paradigmático, capaz para que me contaras era Venezuela, pero capaz contaste algo así, digamos, de fortalecimiento de instituciones públicas en otros países que capaz, bueno, digan, bueno, che, esto no pasa en Argentina, pero, digamos, sí, bueno, después, obviamente, el tema cubano también es complejo, bien, es muy diferente, ¿eh? Porque todo para ellos es mucho esfuerzo, ¿sí? El esfuerzo o sea, si bien vos notabas que el apoyo existía a nivel institucional, pero eh, quizás pasaba por ahí, por un apoyo institucional, ¿no? O sea, no pasaba porque ese apoyo institucional se había reflejado en conseguir un poco más de dinero para hacer tal o cual cosa, ¿sí? claro, Entonces, vos ves que todo lo que nosotros vimos en Cuba era de un esfuerzo bastante más grande del que vimos en otros países, ¿sí? Todo con mucho esfuerzo. ujú, ¿Eh? Y obviamente que a mí me apasiona mucho, una forma de ver las cosas muy, muy, muy interesantes, por lo menos para mí, ¿no? Con lo que tiene que ver con la defensa del medio ambiente y demás. El problema de ellos, bueno, desgraciadamente tiene que ver con una cuestión económica, ¿no? sí, claro, sí, claro, Este, en Venezuela yo te puedo contar eso, fue muy contrastante lo que yo vi. Incluso te digo, te vuelvo a repetir, te repito, la segunda vez fue complicado desde el punto de vista en donde ya había algunas situaciones en la sociedad viste, que obviamente empeoraban toda la situación, ¿no? En Ecuador sí vi un apoyo institucional tremendo, bien, tremendo. Y de Chile no te puedo decir mucho porque estuve básicamente con productores, no productores que tuvieran apoyo institucional, sino se movían básicamente ellos. Según lo que me comentaban ellos, desde el gobierno se les bajaba mucho dinero para distintas posibilidades que tenían pero no, básicamente no, con la gente con la que yo estuve no estaban vinculados en forma directa a cuestiones públicas, ¿sí? bien, Bueno, Uruguay es muy parecido a nosotros. No sé si, si podemos encontrar muchas diferencias, salvo formas de manejarse en lo que yo te decía al principio, principalmente lo que tenía que ver con la sanidad y demás, la forma de trabajar más en conjunto, quizás. Igual, ya hace bastante tiempo que no voy al Uruguay, así que no sé cómo estará eso también. Eh, y bueno, eso básicamente los países, bueno, en Dominicana sí, un apoyo institucional fuertísimo, bien, ¿eh? En ese momento, ¿no? Así que, bueno, después Europa, como dijimos hoy, es distinto. Italia, nosotros fuimos a asesorar productores, pero que tenían un vínculo por otro lado, no directamente con el Estado, sino por ese tipo de organizaciones que hay, ¿viste? mm, No gubernamentales que, bueno, que, este, que generaban este tipo de programas bien, para la capacitación de productores, en este caso apícolas, ¿no? bien. Y un poco ya para, digamos, ir cerrando, que me parece que venimos hablando de un montón de cosas y muy No sé interesante, qué, va a tener que hacer todo esto. muy interesante todo, Y pero lo que te ha quedado lo que ha quedado en el tintero todavía. sí, pero ya vamos a tener otra oportunidad de reunirnos Sí, y hablar. Pero bueno, algo digamos, para cerrar, que me parecía que estaba bueno, digamos, para darle un marco, es, no sé si tanto los desafíos, pero para preguntártelo, los desafíos, los problemas o las aspiraciones que, digamos, tienen de la parte académica ustedes o que notan hoy día que suceden y que
debería cambiar, digamos, algo para, para que sea mejor a futuro, ¿no? O qué avances han hecho, no solamente desafíos. Entonces, me parece que es algo interesante que me cuentes también, ¿no? Desde que vos entraste hasta hoy, si querés. O podés darle el cierre cuando vos quieras, pero me parece Está que bien, para dar una continuidad temporal, ¿no? está perfecto. Mira, a ver, también todo esto tiene un grado de complejidad bastante interesante. Si vos me preguntás desde que yo empecé hasta ahora, te puedo decir claramente que el crecimiento fue brutal, Bien, ¿sí? De eso no tengo ninguna duda, porque si bien uno recuerda los 90 de alguna manera medio, viste, así, en forma, este, la realidad es que cuando nosotros vivíamos esas épocas no era nada agradable, claro. ¿sí? No la pasábamos del todo bien, ¿sí? Yo creo que el hecho de ya por lo menos trabajar en lo que uno quería trabajar, ya eso nos daba un poco de... Pero la realidad es que no era tan agradable. Eh, Después las cosas fueron cambiando, mi forma de ver las cosas, el flujo de dinero que se empezó a ver hacia ciencia y técnica cambió mucho de eso. Este, las universidades fueron cambiando mucho. Agrarias hoy es una facultad, cuando yo entré había mucha gente, esto, respeto por supuesto, ¿no? Mucha gente que tenía una visión muy distinta a la que hoy se tiene los que integramos. ¿Qué te quiero decir con esto? La mayoría de esa gente hoy está jubilada y miraba mucho hacia la afuera, no miraba hacia adentro. Bien. ¿Sí? No sé si se me entiende. Sí, 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 sí. Eh, yo siempre pensé que nosotros teníamos mucho potencial y que en algún momento ese potencial iba a salir a la luz. Y yo creo que el potencial empezó a surgir a partir del 2000, 2000 y pico. ¿Sí? Este, Yo, por ejemplo, en agrarias había gente que había hecho sus posgrados en Estados Unidos, mucho Estados Unidos, y Minnesota, y Pensilvania, qué sé yo. Pero eso no dejaba de ser la visión de Estados Unidos, no era nuestra Claro, visión, ¿sí? Entonces, manejaron las instituciones, por lo menos la facultad, el INTA, desde esa perspectiva. Hoy que esa gente ya se está yendo, y muchos ya no están, se está produciendo el ingreso de mucha gente joven, ¿sí? Con otra visión, ¿eh? Gente con mucho empuje, ¿eh? Gente que creo que está en condiciones de que esto siga cambiando. ¿Eh? Tenemos muchas limitaciones, tenemos muchas cuestiones que hay que mejorar, no lo niego, no lo niego, hay mucho por hacer, muchísimo por hacer, pero yo sigo insistiendo que esto es lo mejor que tenemos. bien. Este, y, y creo que con el tiempo las cosas van a ir dando otros frutos. Es muy complicado, y esto por ahí lo digo con un poco de, no sé si de dolor, pero es muy complicado cuando hay intereses que van más allá de lo que es, y que hoy por hoy inciden mucho en el funcionamiento de instituciones como la universidad, que en definitiva joden y mucho, ¿sí? Y eso a mí me duele. Mira que yo soy un tipo que le fascina la política, yo estoy en gestión, hoy estoy en la dirección del Departamento de Producción Animal y lo hago muchas ganas y con mucha fuerza, pero hay montones de cosas que tienen que ver con los intereses personales, los Sí, intereses de otros, bien. que hacen que todo esto que debería ser un crecimiento permanente no lo sea tanto, ¿sí? Y me parece que eso es lo que nos está pasando en estos momentos, me parece a mí. Además de todas las otras cuestiones que podamos discutir por un lado o por otro en relación a lo que nos pasa, ¿viste? Como personas en sí. Sí, claro, ni hablar. ¿Eh? Que también incide en todo esto. Yo creo que tuvimos muchas chances de que esto estuviera mucho mejor, no lo aprovechamos, ¿sí? Este, pero que la realidad a mí particularmente me dice que esto está mucho mejor que lo que era en los años 90, no tengo la más mínima duda, eso no tengo duda alguna. ¿Qué veo hacia el futuro? Y es difícil, difícil pensar en qué va a pasar hacia adelante. La tecnología con la que contamos hoy en relación a los idas y vueltas, que más allá de las tecnologías que nos permiten hacer mejores investigaciones,
yo me refiero a todo lo otro, ¿no? Que tiene que ver con lo comunicacional. Si bien hay un montón de cosas que, o sea, yo por ejemplo no tengo ni Facebook ni ninguna no tengo ninguna red social, salvo en WhatsApp, que es lo que me contacta con el mundo. Tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, ¿no? Pero vamos hacia un mundo que, qué sé yo, que la verdad que yo todavía no me he puesto a pensar hacia dónde vamos. Sí, sí, me parece que está bueno que ya las universidades empiecen a pensar en cambios tales como empezar a implementar carreras virtuales ya en su totalidad, que necesitamos la presencialidad para carreras como la nuestra, como exactas, sí, pero que tengan un contenido, que empecemos a pensar en otras formas de dar clases, ¿sí? En otras formas. Bueno, no, lo que yo decía es que estaba, viste, que hoy esos mismos chicos que están entrando, esa gente joven, están tratando de impulsar incluso la posibilidad de cambiar las formas de aprendizaje, ¿sí? Que hoy son necesarias. ¿Eh? Hoy hace falta que dejemos de joder con las charlas magistrales, ¿eh? Y que nos pongamos a buscar alternativas, ¿sí? Y después ya hay esos mismos chicos jóvenes están tratando, por lo menos en lo que es ingeniería, en lo que es agronomía, y esto me hago cargo de lo que digo, porque yo soy, nuestras facultades, o gran parte de nuestras facultades de agronomía han sido productivistas toda la vida, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que la cabeza del estudiante o del profesional lo único que cabe es producir, ¿sí? Que si bien eso es importante, porque nosotros estamos produciendo alimentos, el tema es cómo producimos esos alimentos. ¿Se entiende? Entonces hoy hay que empezar a darle a las universidades o las facultades de agronomía cierto carácter agroecológico, que cada vez está creciendo más y está creciendo más y está creciendo más, pero se hace difícil también. Entonces, una de las patas de la producción del campo en esta realidad que tenemos nosotros son las universidades, son las facultades de agronomía. Y parte de ese cambio que tiene que haber en la mentalidad del productor tiene que partir de ahí. Bien. ¿Sí? Es difícil, obviamente, porque hay lo que se llama intereses creados, hay plata en el medio que complica todo. Pero me parece que de a poco se puede ir logrando. Ojalá. Bien. Y en cuanto a lo humano, también ves un desafío, digamos, yo me pongo a pensar un poco, teniendo una visión un poco más humanista, ¿no? Que capaz nosotros trasladamos todo directamente a darlo a la comunidad, ¿no? A mostrar todos nuestros avances. Pareciese, desde mi propia perspectiva, te lo pregunto, capaz diferís en lo que pienso, pero pareciese que como que siempre las ciencias duras le ha costado, ¿no? Llegar no solamente al productor, sino también a las familias o a los grupos sociales en general, ¿no? Te lo consulto para ver si capaz es una visión errada la mía, pero bueno, capaz vos tenés otra visión que también me parece que... No, es que precisamente es así como vos decís. En general las ciencias duras es como que, viste, es algo inalcanzable, Bien, ¿no? Es como, y además en las ciencias duras metemos todo lo que tiene que ver con este tipo de investigaciones, como las que hacemos nosotros y como las que hace otra gente que obviamente sin ese tipo de investigaciones, que son las básicas, no las aplicadas, tampoco podrían existir las aplicadas, eso está más que claro. Lo que sí me parece a mí, yo, y lo digo como experiencia que tuve como estudiante, hace 30, 40 años me recibí, yo quizás esas cosas han cambiado ahora. Eh, a nosotros nos enseñábamos que para ser biólogo teníamos que producir papers, y que ese era todo nuestro objetivo, ¿sí? Y que produciendo papers, y que en realidad es parte de la realidad, porque si vos no publicás, no sobrevivís. sí, sí. Si no sobrevivís, te tenés que ir a trabajar de otra cosa, ¿sí? Entonces, ahí hubo un tema, pero creo que era de época, en donde no se nos enseñaba a nosotros como estudiantes a que debíamos trabajar para la sociedad, ¿sí? A la universidad le ha costado muchísimo bajar al medio, muchísimo. Y creo que en algunos casos le sigue costando, ¿sí? Por eso yo insisto, al margen de lo que vos decías bien, del productor y demás, yo insisto que los que hacemos aplicado, por lo menos, ¿eh? Los que hacemos
ciencia aplicada, tenemos que tener en claro que lo que hacemos es para la gente, ¿sí? Porque si no, ahí estamos entrando en un error muy grande, ¿sí? Este, nosotros trabajamos para la gente y además necesitamos a la gente de nuestro lado, ¿eh? De eso yo no tengo dudas, ¿eh? Lo que pasa que muchas veces, y por eso es muy importante que las distintas carreras vayan cambiando en cuanto a sus currículas, que empiecen a aparecer carreras más cortas, Bien. ¿sí? Que empiecen a aparecer carreras, diplomaturas que apunten a necesidades puntuales y básicas de la sociedad, ¿sí? Porque todo eso va a hacer que esto cambie en ese sentido, ¿sí? Si nosotros seguimos manteniéndonos en la carrera biología, ingeniería agronómica, 5, 6, 7, 8, 10 años, ¿viste? En toda esa forma de esas metodologías de aprendizaje que son vetustas, que ya están viejas. Después no nos quejemos que los chicos no van a la facultad, Claro. ¿me entendés? No nos quejemos porque hoy los chicos en la dinámica que tiene todo esto y con las tecnologías que están al servicio de todos, o no, o a la disposición, mejor dicho, de todos, esto hace que la cosa sea, ¿viste? Entonces eso si no lo entendemos nosotros que estamos adentro, ¿quién lo va a entender? ¿Eh? Este, por eso yo saludo enormemente que hoy por hoy, y obviamente son toda gente a la que hay que agradecerle porque en su momento hicieron lo que hicieron y la mayoría hay que sacarse el sombrero. Pero hoy es tiempo de otra gente. Sí, Hoy es el tiempo de otra gente, bien. que es la que tiene que producir el cambio que viene. Después vendrán otras generaciones u otras generaciones que harán otro tipo de cambio. Porque si no, ahí sí estamos en el horno, ¿sí? Y nosotros como universidad pública nos debemos a la sociedad. Bien, ¿Eh? bien. Y bueno, esta pregunta también es un poco para cerrar a nivel, digamos, tuyo, digamos, no solamente el recorrido académico, que es un poco lo que me venís hablando en esta entrevista, a nivel un poco más personal, te pregunto algo, digamos, que te llegue, digamos, al corazón. En ese sentido, ¿cuál es, digamos, tu sueño en todo este recorrido que hiciste, digamos, tu sueño, digamos, esperanzador de acá al futuro? En lo que te queda, digamos, capaz en el recorrido académico o como persona, ¿no? Como ser humano. Mira, vos sabés que a mí me pasa algo muy particular. Yo ya no sé si mis sueños hacia adelante tienen que ver con lo que ha pasado en mi vida en relación a lo profesional. Yo hoy ya mis sueños pasan por otra cuestión y pasa por la tranquilidad de tener una vida más mansa, más. Yo, a ver, desde ya que me hubiera gustado hacer montones de otras cosas. Eso ya te lo aclaro de entrada, pero no soy infeliz con lo que veo para atrás, Bien, ¿sí? Eh, Porque vos fíjate, yo te hablaba al principio que venía de un pueblito, creo que debo ser la única persona, incluso hasta el día de hoy, que se vino a Mar del Plata a estudiar biología marina. No sé si hay alguien más, no creo. Pues acá en Mar del Plata no lo vi, por lo menos, ya había otro lado. Vos te imaginás, yo cuando veo eso y miro a ver lo que soy hoy, ¿eh? Y yo digo, yo no me puedo quejar. ¿Eh? Me gustaría tener más plata, me gustaría tener más plata, me gustaría haber viajado por todo el mundo, me gustaría, sí, ¿me entendés? Me hubiera gustado ser premio Nobel, sí, me hubiera gustado, ¿eh? No te lo niego, pero estoy conforme con lo que soy, ¿sí? Porque lo que soy hoy se lo debo a esto que hice, ¿me bien, entendés? Hoy tengo una familia hermosa, ¿eh? Tengo 3 pibes hermosos, tengo una mujer hermosa, ¿viste? Soy feliz con lo que tengo. Los objetivos que yo me planteé, mínimamente los cumplí. ¿Eh? Insisto, hay cosas que quedaron, sí, quedarán, no molestan, ¿sí? Por eso te digo que para mí es difícil decir qué es lo que puedo. Y yo ya está, yo ahora es lo que vienen, los chicos que vienen atrás, ellos son los que tienen que tener lugar. Lo que yo no voy a hacer jamás en mi vida, y por eso yo a todo el que me quiere escuchar, le digo yo cuando llegue a los 65 me jubilo y me voy. ¿Por qué? Básicamente porque quisiera vivir los últimos años de otra forma. Pero ¿por qué te digo esto? Porque tienen que venir gente atrás mía ¿eh? Ya que yo ya estoy, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, no sé si con eso te contesto lo que me sí, preguntás, sí, sí, sí. pero
pero mi realidad en este momento es esa, ¿me entendés? Y esa es una de las cosas que con Martín siempre hemos mantenido muy, muy, muy arriba y que tiene que ver con eso, de que, viste, a ver, cada uno tiene su rol en esto, viste. Y conforme fueron pasando los años, los roles fueron cambiando. Claro. Entonces, ya no hay más roles que cumplir, ¿sí? Entonces, a partir de ahora, dejar que los roles que hay para cumplir los cumplan los de atrás, los que vienen atrás. Que tengan el lugar para poder hacerlo. Bien, ¿Eh? bien, bien. Así que eso es lo que te puedo decir. Y para los que vienen atrás tuyo, ¿qué recomendación le dejarías? ¿Qué recomendación? Que laburen en equipo, ¿sí? Y que sean solidarios. Porque una de las cosas que yo siempre también hemos charlado mucho, en general en este tipo de profesiones como la nuestra, donde los egos son muy, muy altos, la competencia es muy alta, ¿sí? Entonces, de nada vale armar un grupo de trabajo con académicos de la puta madre si esos académicos no son buena gente, Sí, 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 sí. ¿sí? Obviamente hay una limitante que tiene que ver con las becas y demás, que si vos no tenés ciertos antecedentes son difíciles de conseguir. Entonces, bueno, pero tampoco una cosa significa la otra. O sea, vos necesitas que sean chicos que trabajen, que sean cumplidores, y que sean solidarios entre sí. ¿Eh? Este, ¿Y qué quiero decir con eso? Te lo ejemplifico puntualmente porque es lo que nosotros hemos siempre hecho. ¿Eh? Cuando se iba a publicar o se mandaba a publicar un trabajo, ¿sí? Obviamente los autores son los que hicieron el trabajo, pero siempre se incorporaba a alguien más que lo necesitara y Claro, que estuviera dentro del grupo. claro, ¿Sí? Otros grupos no hacen eso. Ah, si este no hizo nada, no, ¿por qué lo voy a poner? No, no es ese. Por ahí no va la cosa. Vos tenés que darle una mano a esta persona para que esta persona también pueda crecer. claro. ¿Eh? Entonces, eso es esencial para mí en un grupo de trabajo. No solamente trabajar bien, ser académicamente una persona que este, eh, es buena en eso, sino que también se sea buena gente y se sea solidario, porque si no, difícil. ¿Eh? Bien, 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 Así que yo les diría eso, yo bien. les diría eso, que piensen también no solamente, porque además hay una cosa muy simple, si vamos a lo frío y lo calculador, es lo que yo te dije en algún momento hoy, el crecimiento tuyo es el crecimiento del grupo, ¿sí? Entonces, si vos lo analizás desde ese lugar, te vas a dar cuenta que lo que te estoy diciendo, además, tiene otra posibilidad de verlo por otro lado. Bien, ¿Eh? bien. Bueno, creo que un poco en este breve recorrido que hemos tenido, me has contado bastante de tu vida. Han quedado algunas cosas que capaz en otra entrevista, digamos, quedan pendientes, pero por mi parte, yo que te quiero agradecer por el tiempo que has prestado, por las No, respuestas que me has dado, digamos, y un poco también para ya, ahora sí, definitivamente cerrar la entrevista, algo que quieras decir a nosotros, digamos, al trabajo que vengo realizando yo o a vos, digamos, a vos mismo que te quieras decir, digamos, después de tanto tiempo de haber trabajado así, de esta forma, en tu grupo de investigación y con la gente de la universidad. no, mira, primero decirte, para mí es un placer, cuando quieras, volvemos a charlar y de otros temas, no hay ningún tipo de problema, al contrario. Porque además hablar de estas cosas uno no siempre lo hace, ¿sí? O lo hace con algún conocido, algún amigo o familiarmente, entonces está bueno que uno pueda también decir lo que piensa y es muy agradable también recordar cosas, ¿eh? Es muy agradable. Entonces a mí este tipo de cuestiones a mí me agradan, me gustan mucho, así que ojalá y espero y que cuando lo tengas terminado podamos, cuando no sé, te lo tendrás que presentar, avisate, vamos a ir a ver. Este, Me parece un laburo maravilloso, más teniendo en cuenta que estás haciendo algo sobre apicultura, viste que no es una rama que sea muy, muy visible para mucha gente. Todo el mundo sabe lo que es una abeja, pero hasta ahí no va. Sí, sí, Entonces, y que además la apicultura no es solamente la abeja, sino que es todo un mundo alrededor que está bueno que se conozca y estoy seguro que a través de lo que vos estás haciendo también va a pasar eso. Así que, y yo, de mi lado, ¿qué te puedo decir? Ya te lo dije, yo, qué sé yo,
Ojalá que el sector, básicamente porque es el que me dio todo lo que tengo, ¿eh? Yo lo digo siempre, mira que he dicho cosas, me he quejado, he protestado, pero la realidad es que cuando yo me siento un poquito y paro un poco la pelota, a mí lo que tengo y lo que soy me lo dio la abeja, ¿sí? Entonces, ¿qué más te puedo decir al respecto? Ojalá que el sector pueda crecer de una vez por todas. Es un sector muy vapuleado, es un sector que tiene sus achaques, tiene sus problemas, es un vaivén permanente. Y yo aspiraría a que eso alguna vez en la vida se termine, ¿no? Y que puedan de alguna manera quienes se dedican a esto este, tener mayores posibilidades, ¿no? Aunque, insisto, el productor apícola que se queda en el sector es porque le fascina, le fascina, pues. Este, y eso no es menor, eso no es menor. ¿Eh? Así que mucho más que eso no podría decirte. Bueno, muchísimas gracias entonces, Sergio, por la entrevista y te agradezco también No, ha por sido todo tu tiempo un que gran has placer. prestado a nosotros. Sí, ha sido un gran placer, ¿eh? Un gran placer.